Te lo prometí en el video anterior. Te dije que hay una forma de controlar tu entorno, sin decir una sola palabra. Aquí está la llave. La sociedad moderna te ha entrenado para tener miedo al silencio. Te sientes incómodo en un ascensor si nadie habla. Rellenas las pausas en una conversación con ruido estúpido porque temes parecer aburrido. Crees que el que más habla es el que más sabe, o el que más domina. Es mentira. El ruido es una señal de inseguridad. El silencio es el lenguaje del poder. En los próximos 8 minutos aprenderás la ley 4 del poder. Di siempre menos de lo necesario. Aprenderás a usar el silencio como un arma ofensiva. Aprenderás a hacer que los demás revelen sus secretos simplemente callándote. Bienvenido al vacío. Primero, debes entender la biología de tu error. Cuando hablas demasiado, te pones en una posición de sumisión. En el reino animal, el alfa no ladra. El alfa observa en silencio. Son los perros pequeños y asustados los que hacen ruido para parecer grandes. Tú haces lo mismo. Explicas demasiado. Te justificas demasiado. Cuentas tus planes antes de ejecutarlos. Buscas validación externa a través de tus palabras. Y al hacerlo, te vuelves predecible. Te vuelves un libro abierto que cualquiera puede leer y destruir. Pitágoras imponía a sus alumnos un voto de silencio de 5 años antes de permitirles hablar. ¿Por qué? Porque entendía que no puedes aprender nada mientras tu lengua se mueve. Solo tienes 2 oídos y una boca por una razón biológica. Debes escuchar el doble de lo que hablas. El estoicismo oscuro nos enseña que cada palabra que sale de tu boca es una fuga de energía. Piénsalo. Cada vez que le cuentas a alguien lo que vas a hacer, tu cerebro libera dopamina. Sientes la satisfacción de haberlo logrado, sin haber movido un dedo. Has gastado la energía en hablar, en lugar de actuar. El silencio conserva esa energía. La comprime. La convierte en presión hidráulica lista para reventar cuando actúes. Ahora, pasemos a la táctica. No basta con cerrar la boca. Debes aprender a usar el silencio como un bisturí. Técnica número 1. El espejo negro. La mayoría de la gente no escucha, solo espera su turno para hablar. Tú serás diferente. Tú serás un espejo. Cuando hables con alguien, elimina tu ego de la ecuación. No cuentes tu historia. No des tu opinión. Solo haz preguntas y calla. Míralos a los ojos con una intensidad tranquila. La gente es narcisista por naturaleza. Les encanta hablar de sí mismos. Si les das el espacio, te contarán todo. Sus miedos, sus debilidades, sus planes, sus contraseñas emocionales. Al final de la conversación, ellos se sentirán increíblemente bien contigo, porque se sintieron escuchados. Pero tú te vas con toda la información, y ellos no saben nada de ti. Has ganado la partida sin jugar ninguna carta. Técnica número 2. El silencio incómodo. Esta es tu herramienta de negociación más letal. Los humanos odian el vacío. Si hay silencio en una sala, sienten ansiedad y corren a llenarlo. Úsalo. Cuando alguien te mienta, no lo acuses. Míralo a los ojos y quédate en silencio. Mantén la mirada un segundo más de lo que es socialmente cómodo. 3 segundos. 4 segundos. Cuando alguien te haga una oferta ridícula en una negociación, no digas que no. Míralo y quédate en silencio. Ese silencio crea una presión psicológica insoportable en la otra persona. Su cerebro entra en pánico. Piensan, ¿por qué no responde? ¿Sabe algo que yo no sé? ¿He dicho algo estúpido? Para aliviar esa tensión, empezarán a hablar. Se justificarán, se contradecirán, bajarán el precio, revelarán la verdad. Tú no has hecho nada, solo has esperado. Has dejado que se ahorquen con su propia cuerda. La historia está llena de hombres que dominaron este arte. Luis XIV, el Rey Sol,
era el hombre más poderoso de Europa. Sus cortesanos le traían noticias urgentes, chismes, intrigas y problemas complejos, esperando una reacción o una orden inmediata. ¿Sabes qué respondía él? Ya veré. Y luego se iba. Ese silencio aterrorizaba a su corte. Nadie sabía si el rey estaba contento o furioso. Nadie podía predecir su movimiento. Esa incertidumbre le daba un control absoluto. Tú no eres un rey francés, pero puedes aplicar esto hoy mismo. Deja de ser tan accesible. Deja de dar respuestas inmediatas a todo el mundo. Tómate tu tiempo. Hazlos esperar. Hazlos dudar. El respeto no se pide. Se impone con la ausencia de palabras innecesarias. Técnica número 3. La pausa de combate. Esto es para cuando estás en una discusión acalorada. Cuando alguien te ataca verbalmente, tu instinto es responder rápido, defenderte, gritar. Eso es debilidad. Eso es reactividad. La próxima vez que te ataquen, aplica la regla de los 3 segundos. Cuando terminen de hablar, cuenta mentalmente. 1, 2, 3. Y solo entonces responde. En esos 3 segundos pasan 2 cosas. Primero, tú recuperas el control de tus emociones. Apagas el cerebro reptiliano y enciendes el racional. Segundo, el atacante se desestabiliza. Tu pausa le dice, tus palabras no me han dolido. Estoy evaluando qué hacer contigo. Eso es poder. El poder real no grita. El poder real susurra. O mejor aún, no dice nada. Séneca decía, que tu silencio no sea un encierro, sino una fortaleza. Cuando hables, asegúrate de que lo que vas a decir sea más valioso que el silencio que vas a romper. Si no lo es, cállate. La invisibilidad de la que hablamos no es física, es verbal. Cuanto menos sepan de ti, más poder tienes. Si nadie sabe lo que piensas, nadie puede atacarte. Si nadie conoce tus planes, nadie puede sabotearlos. El misterio es magnético. La gente se siente atraída por lo que no puede descifrar. Sé un libro cerrado en un mundo de libros abiertos. Quiero que practiques esto hoy. Es difícil. Tu ego querrá saltar y decir, yo sé eso, o escúchame a mí. Mata a ese ego. La próxima vez que sientas el impulso de contar un chisme, mátalo en tu garganta. La próxima vez que quieras impresionar a alguien con tus conocimientos, cállate y deja que ellos hablen. Observa cómo cambia la dinámica de la habitación. Verás que cuando hablas menos, la gente escucha más cuando finalmente decides abrir la boca. Tus palabras ganan peso. Se vuelven escasas, como diamantes en el barro. Deja que los necios llenen el aire con ruido. Tú quédate en la sombra, observando, calculando, acumulando poder. Ahora que has dominado tu lengua, te enfrentarás al siguiente enemigo. El enemigo no está fuera. El enemigo vive en tu bolsillo. Es una droga digital que te está robando el alma gramo a gramo. Para romper esa adicción, necesitarás algo más fuerte que el silencio. Necesitarás dopamina negra. Atrévete a callar. Nos vemos en la oscuridad.